Muchas gracias. Buenas noches, Madrid. Quiero pediros en primer lugar un aplauso cerrado para todos los militantes, para todos los voluntarios que han hecho posible esta campaña, compañeros y compañeras anónimas que se han dejado la piel para que el mensaje del cambio político llegue a todas partes. Un aplauso para los intérpretes de signos que llevan la lengua de signos a las personas sordas. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias a las fuerzas políticas que han decidido caminar al encuentro de la historia. Es un honor ser el candidato a la presidencia de fuerzas políticas como las mareas que soplan desde Galicia, como Compromís, moltes gracias, Mónica, como En Comú, como los compañeros de MES y sobre todo como los compañeros de la izquierda histórica en Cataluña y en España. Muchas gracias, Alberto Garzón. Muchas gracias a Izquierda Unida. Gracias al Partido Comunista por llevar este camino junto a nosotros y nosotras. Esto no es una alianza electoral. Esto es un compromiso con nuestra patria y con nuestro pueblo. Estamos escribiendo la historia, estamos convirtiéndonos en un instrumento en manos de la gente y eso va más allá de cualquier alianza electoral y de cualquier acuerdo entre partidos. Estamos aquí para serviros, estamos aquí, como decía Miguel Hernández, para ser viento del pueblo. Muchas gracias, pueblo, muchas gracias, España, por empujarnos. Muchas gracias, en tercer lugar, a los ayuntamientos del cambio. Vosotros y vosotras sois la prueba, sois el aval de que no solamente podemos ganar elecciones, sino que podemos ganar mejor. Muchas gracias, José Manuel Calvo, por parar los pies a los especuladores. Gracias, Madrid. Gracias, Barcelona. Gracias, Valencia. Gracias, Coruña. Gracias, Zaragoza. Sois el ejemplo, sois el mejor aval de que somos una fuerza política de gobierno capacitada para gestionar mejor que ellos. Y en cuarto lugar, muchas gracias a los que hoy no están, a los militantes y a los luchadores ausentes, a los que se dejaron la piel en las cárceles, a los que se dejaron la piel en las huelgas, a los que son nuestros abuelos y abuelas, a los que son el orgullo de nuestra patria. En los tiempos de cambio histórico sopla ese excedente democrático de las luchas del pasado. Me decían que hubiera querido estar en este acto con nosotros Marco Sana y que está enfermo y está en su casa. Desde aquí le quiero decir que él no es solo un referente de la izquierda, él es un héroe del pueblo, es un héroe de la patria. Y estamos orgullosos de tener tatuado en nuestro ADN las luchas sociales que empujaron los de atrás. Quiero recordar esta noche a mis abuelos y abuelas socialistas. Estamos aquí para honrar vuestro ejemplo. Estamos aquí para estar a vuestra altura. Estamos aquí para que nuestros nietos y nietas estén tan orgullosos de nosotros como nosotros lo estamos de nuestros abuelos. Esto no solamente es, como decía antes, una alianza electoral. Esto es un encuentro con la historia. Estáis escribiendo la historia de España. Y hoy quiero pronunciar esa palabra, España, y decir que estoy orgulloso de esa España que inventó la palabra liberal, orgulloso de esa España que expulsó a las tropas de Napoleón, orgulloso de los militares progresistas como Riego y como Torrijos, orgulloso de los liberales y demócratas españoles de la Gloriosa, orgulloso de Joaquín Costa y de la institución libre de enseñanza, orgulloso de esa clase obrera que defendió los derechos sociales y el sufragio, orgulloso de esas mujeres que parió nuestra patria, como la Nelken, como Dolores,
como Monseni, como Victoria Kent, son nuestras madres, son nuestra matria y estamos orgullosos de esa España de poetas e intelectuales como Rafael Alberti, como Antonio Machado, como Miguel Hernández, orgulloso de los mineros asturianos, orgulloso de esa España que fue el rompeolas de la solidaridad internacional y de ese pueblo español que resistió como ningún pueblo de Europa al horror y al fascismo. Estamos orgullosos de esa España. Y en un día como hoy, en el que aquí hay banderas azules, quiero recordar el primer discurso que pude hacer en el Parlamento Europeo, mirando a la cara a los diputados de la bancada de la extrema derecha y los euroescépticos, y les dije que el corazón de Europa es el antifascismo, y les recordé que los pilotos que comandaban los primeros tanques que entraron a París eran españoles, orgullosos de esos españoles de la división Leclerc, orgullosos de decir España, orgullosos de decir patria. Orgullosos de esa España que luchó por sus libertades en la dictadura, orgullosos de una España diversa y plurinacional que habla diferentes lenguas, que tiene diferentes culturas y diferentes sentimientos. Nunca más una España que se imponga desde el centro y que no entienda la riqueza de una patria plurinacional. Y orgulloso de esa España que aquel 15 de mayo de 2011 salió al encuentro con la historia, orgullosos del 15M. El 15M debería ser fiesta nacional en este país. Estamos viviendo cambios históricos y aquel 15M significó que algo estaba cambiando en el subsuelo de la estructura social de nuestro país. No era nada fácil de interpretar entonces aquel movimiento que con banderas diferentes, que con banderas distintas, que con otros lenguajes estaba construyendo la nueva gramática que serviría para el cambio político, dijo no nos representan y dijo queremos democracia. Fueron muy pocos los que entendieron aquel mensaje y entre ellos mi homenaje hoy a Juan Carlos Monedero, que estuvo en las plazas desde el principio. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu ejemplo. Aquí el movimiento inauguró una nueva gramática política. Nosotros hablamos de centralidad, que no tiene nada que ver con el centro. La centralidad es esa tarea histórica del viejo topo revolucionario. Consiste en entender las claves que permiten el cambio político en una sociedad. Consisten en entender que la historia tiene momentos en los que se requiere de la concurrencia de gente muy distinta, con ideas distintas, con orígenes distintos, con diferentes identidades. Y todas las banderas, todos los colores son bienvenidos al cambio político y siguen siendo bienvenidos. Quizá Podemos fue entonces la mejor traducción electoral de aquel movimiento, de aquel cambio en la estructura social de nuestro país. Quiero dar las gracias a los primeros valientes que me acompañaron desde el inicio, a Miguel Urbán, a Jorge Moruno y a Tania por empujarme a dar el paso. Quiero dar las gracias a los que llegaron después, a Íñigo y su gente, a los compañeros de la Complutense, a Rafa, a Irene Montero, y quiero dar las gracias especialmente a Pablo Echenique por señalar el camino correcto.
Es un honor compartir el futuro contigo, compañero. Y gracias a todos vosotros y vosotras, los militantes anónimos, los imprescindibles, los que sois los verdaderos protagonistas del cambio social. Pero hoy quiero decir que hay algo mucho más importante que Podemos, y es el encuentro histórico con la izquierda de toda la vida, la que mantuvo arriba las banderas de la dignidad en momentos muy difíciles. Es un honor, Alberto, caminar a vuestro lado. Es un honor que vayamos a construir el futuro juntos. Es un honor que la tinta de las luchas sociales vaya a escribir el futuro de nuestro país. Quiero dirigirme hoy esta noche a las personas que todavía no han decidido su voto, y quiero ser muy claro, como lo somos nosotros, sin ambigüedades. Somos el voto útil para derrotar al Partido Popular. Que todo el mundo lo tenga claro. Y básicamente porque nosotros sí tenemos una propuesta de país. Se ha hablado mucho de corrupción en esta campaña. A todo el mundo le parece mal la corrupción. Pero la corrupción no son solamente manzanas podridas. La corrupción no es solamente Mariano Rajoy. Hay cínicos que pretenden blanquear al Partido Popular pintándolo de naranja y diciendo que sin Mariano Rajoy entonces se puede llegar a acuerdos. Lo digo muy claro desde aquí. El problema de la corrupción no es Mariano Rajoy solamente. El problema de la corrupción es que se ha convertido en el conjunto de dispositivos de aplicación del neoliberalismo en España. La corrupción son sinvergüenzas, la corrupción son ladrones, pero la corrupción también es un modelo que no funciona. La corrupción es el paro, la corrupción es que haya 2,7 millones de parados que no reciben ninguna prestación. La corrupción es un modelo político que permite que 1 de cada 3 compatriotas esté en riesgo de pobreza. La corrupción es la disminución de la población activa y poner en riesgo las pensiones. La corrupción se sostiene sobre ese modelo de pelotazos urbanísticos y burbujas inmobiliarias que destruyó la industria y el futuro de nuestro país. La corrupción no solamente son los sinvergüenzas, la corrupción es la forma de gobierno que, lo que diga Berlín, las élites alemanas quisieron imponer a nuestra patria para que fuera una periferia. No somos una periferia de nadie, queremos ser un país a la altura del peso que nos corresponde. Sabemos que la corrupción se combate con el Código Penal. Sabemos que la corrupción se combate terminando con esa ley de enjuiciamiento criminal reformada por el Partido Popular, lo que llamaron Ley Berlusconi, que impide investigar los casos de corrupción. Sabemos que la corrupción se combate con una ley de financiación de partidos que los equipare a las fundaciones y prohibiendo el endeudamiento bancario, porque quien tiene deudas con los bancos gobierna o termina gobernando a favor de los bancos. Pero además de eso, la corrupción se combate con un proyecto de país. La corrupción se combate reconociendo en los astilleros un sector energético. La corrupción se combate diciendo que en España hace falta un plan nacional de transición energética que sirva para rehabilitar edificios, para ahorrar energía y que sirva también para llevar a cabo una transición que haga nuestra patria independiente del petróleo. Así se combate también la corrupción. La corrupción se combate con inspectores de Hacienda y con reformas fiscales para que esa minoría de privilegiados que se ha ido de rositas pague también impuestos. La corrupción se combate derogando 2 reformas laborales inútiles y defendiendo los derechos de los trabajadores y defendiendo el derecho a salarios dignos. La corrupción se combate
no permitiendo que buena parte de nuestros compatriotas estén en riesgo de pobreza. Por eso hace falta una renta. La corrupción se combate no solamente hablando de la violencia machista, sino aplicando medidas, acabando con esa ley Montoro que no permite a los ayuntamientos atender a las mujeres víctimas de violencia machista. Y aquí lo decimos, alternativa habitacional para las mujeres víctimas de violencia machista sin necesidad de denuncia. Corrupción es que haya bancos rescatados con dinero público que hayan podido desahuciar a familias. La corrupción se combate con dación en pago retroactiva y haciendo que el derecho a la vivienda sea de obligado cumplimiento para los poderes públicos. Hoy hay un mensaje para todos los europeos y es un mensaje muy claro. La Europa de Alemania, la Europa de los recortes sociales, la Europa que humilla a los refugiados y no cumple los derechos humanos, no sirve y no seduce. Lo que sedujo a las poblaciones europeas para construir el proyecto de la Unión era la garantía de los derechos sociales y los derechos humanos. No hay más identidad europea que esa, el cumplimiento de los derechos humanos y la prosperidad asociada al estado del bienestar. O recuperamos una idea de Europa asociada a los derechos sociales o se terminó Europa. Por eso decimos que hay que democratizar Europa y que hay que señalar con el dedo a los responsables de las políticas de austeridad como lo que son los enterradores del proyecto europeo. Decimos que somos la fuerza política de la ley y el orden. Y lo decimos hoy, que hemos visto a policías mandados por el Ministerio del Interior entrando sin orden judicial en la redacción de un periódico. ¿A quién hay que tener miedo? ¿A quién hay que tener miedo en este país? Han hablado de radicales y de extremistas, y yo digo que los antisistema son los que prostituyen las instituciones, poniéndolas a jugar en favor de los privilegiados. Esta mañana ha habido una anécdota que contaba una compañera del Ayuntamiento de Valencia que me ha conmovido y que me ha enseñado una vez más el significado de las instituciones y de la palabra patria. Hablaba de unos niños de etnia gitana que por primera vez, gracias al ayuntamiento, iban al teatro a escuchar a Tomatito. Cuando Tomatito termina de cantar, los niños se van. Y cuando Tomatito vuelve a salir, los niños se habían ido porque no sabían lo que era un bis, porque jamás habían podido ir a un concierto. Eso es la patria, que haya instituciones que permitan a los niños ir al teatro, que haya instituciones que permitan a los niños, independientemente de su condición, tener escuelas, que haya instituciones que garanticen la salud y que garanticen la dignidad de todo el mundo. Por eso somos los institucionales, por eso somos los de la ley, porque la gente humilde solo tiene la ley y el derecho está escrito con las luchas sociales de los que nos precedieron. Los millonarios no necesitan hospitales ni escuelas públicas, se pueden pagar las privadas. Los millonarios desprecian la ley, tienen su dinero en paraísos fiscales y en cuentas en Suiza. Que no se atreva esa gente a pronunciar la palabra patria, a pronunciar la palabra España, si los impuestos no los pagan aquí. ¿Qué es la patria? La patria es una bandera. Bienvenidas todas las banderas, pero la patria son los hospitales, la patria son las escuelas, la patria es la ley de dependencia, la patria es ese Estado que no deja tirado a su gente, es ese Estado que se convierte en la expresión de la mayoría social y de la soberanía popular. Por eso hoy decimos patria, orden, ley, instituciones, frente a los antisistema, frente a los que han fracasado, frente a los responsables de la crisis, frente a los responsables de que haya compatriotas que no puedan llegar a fin de mes ni llenar la nevera. Y hay que decir
¿Cuál es el significado de nuestro proyecto político? Hay que leer a Luis Alegre y a Carlos Fernández Liria, los mejores intérpretes de los clásicos, cuando dicen que el nuestro es el proyecto político de la Ilustración. Defendemos la libertad, la igualdad, la fraternidad, el imperio de la ley, porque eso es lo que ha permitido los avances sociales. Nunca más la palabra libertad manchada en los labios de los que privatizan. Nunca más la palabra libertad para señalar que algunos se puedan llevar su dinero a Suiza, a Andorra o a Panamá. La palabra libertad es sagrada y está escrita con la tinta de sangre de los pueblos. La palabra libertad no se puede separar de la igualdad y de la fraternidad. Estamos orgullosos de ser hijos de las luchas sociales que nos trajeron las bases ideológicas de la modernidad, y se los decimos a los antipatriotas que convirtieron las instituciones en su cortijo particular. Decir hoy viva la patria es decir viva la libertad, viva la igualdad y viva la fraternidad. ¡Adelante! ¡Adelante que podemos! ¡Adelante que estamos muy cerca, llenando con dignidad, con sonrisas y con orgullo las urnas el 26 de junio! ¡Adelante que podemos ganar! ¡Adelante la sonrisa de un país! ¡Adelante la gente humilde! ¡Adelante este pueblo! ¡Adelante España! ¡Que podemos ganarles! ¡Que estamos muy cerca! Y como decía Salvador Allende, la historia es nuestra y la hacen los pueblos.